tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta sesión de diseño editorial en la que hablaremos sobre las partes del libro. Este documento del que se tienen muchas referencias directas sobre lo que el diseño editorial es, me parece que por la antigüedad del mismo asociamos sin ningún problema al diseño editorial con este producto. En esta ocasión revisaremos cómo debe conformarse un libro. Este documento, al ser el más viejo, como ya he comentado, guarda sin duda muchos criterios en su formación, muchos criterios tradicionales, muchos cánones establecidos en él. Es en lo general un diseño muy formal, muy digamos rígido el que se debe establecer para un libro. Las libertades en este tipo de productos en términos de diseño no son por supuesto las mismas que las que ya se observan en revistas o en periódicos, o qué decir de los documentos digitales o los sitios web. El diseño de un libro es en muchos sentidos similar al que se podría estar produciendo en el siglo XIV. O sea, pocas cosas realmente han cambiado. Pero bueno, en esta sesión te explicaré en lo general cuáles son todos esos detalles que han variado y bueno, aterrizándolo en los tiempos actuales que vivimos, tendrás un referente muy claro de qué es lo que debe contener un libro. De tal manera que si llega a ti un proyecto de diseño de esta índole, podrás ocupar del conocimiento que adquieras en esta sesión para poder saber con seguridad qué documentos o qué elementos más bien debe contener un libro y con ello, por supuesto, presentar un trabajo sumamente profesional. Bueno, comencemos con esto. En principio debo decirte que las partes del libro podríamos dividirlas en dos, en la parte exterior y la parte interior. Es importante decir que la parte exterior es ahora, se entiende como una parte esencial del libro, pero en un sentido estricto y original, la parte exterior es un adorno, es un artilugio, creado en principio, creo yo, para proteger propiamente al libro, pero ya en otro sentido o en otras ideas, esta parte es también ya ahora la que permite la mercadotecnia del producto. Entonces, muchas cosas se han agregado en función del libro, creo, para poder también hacerlo más atractivo, más vistoso, adaptarlo a estos tiempos que vivimos, que ahora, por supuesto, son mucho más visuales que los que se vivían pues algunos siglos atrás. Pero bueno, comencemos en principio por la parte exterior. Esta debe contener en lo general una tapa o cubierta rústica, un lomo, una primera, segunda, tercera y cuarta de forros, una sobrecubierta, puede contener esta una solapa, una faja y una guarda. Estos son en general los elementos que contiene la parte exterior de un libro. Voy a mostrarte a qué se refiere cada una de ellas. En principio tenemos a la tapa. Como puedes observar en la imagen, la tapa es realmente eso que nosotros entendemos como la cubierta del libro, como la parte rígida del mismo. En este sentido, hay varios tipos de cubierta o varios acabados con los que se puede resolver esta. Se conoce como tapa aquella cubierta rígida, dura, firme, en algunas ocasiones con un acabado hasta plastificado. El ejemplo que puedes ver en la imagen me parece que es uno de los que más podríamos asociar con el concepto de tapa. Se puede percibir de ella una rigidez tal que nos asegura que el libro tendrá pues una mayor vida o tiempo de vida.
es decir, se estará dañando mucho menos que con la siguiente alternativa, que es la de cubierta rústica. Puede apreciarse en esta imagen que esta cubierta es sin duda más endeble que la anterior. Es más barata porque es de una menor calidad. Básicamente, pues es un cartón, una cartulina, en esa categoría podríamos establecerla, un papel pues de mayor gramaje o peso que el de las hojas que conforman propiamente al libro, pero vamos, la diferencia puede no ser realmente mucha y en función de eso el libro no estar tan protegido. Pero bueno, sin embargo, pues esta cubierta permite, como la anterior, como la tapa, el poder ilustrar en ella una portada, una gráfica muy atractiva para poder distinguir al libro de otros y para hacerlo además mucho más vistoso. Entonces, estos espacios, el de la tapa y el de la cubierta rústica, aunque se entienden como recursos de protección para el propio libro, sabemos bien, pues son también medios para poder establecer una mercadotecnia a partir de este producto. Otra de las partes que se deben entender como exteriores del libro son estas que estás observando en esta lámina. Tenemos el lomo. Se debe entender que el lomo, como función principal, pues tiene la de sujetar las hojas del libro o proteger en todo caso la parte que sujeta a las hojas del libro. Esta condición del lomo se genera por la naturaleza misma del documento, es decir, entre más hojas tiene, este lomo, empieza a ser más visible, más amplio, digamos, más alto, por la cantidad de hojas que contenga esta publicación. Pero vamos, ya en otro sentido, el lomo también se le ha sacado provecho al disponer en él el nombre del libro para poder facilitar la búsqueda del mismo cuando se encuentra uno frente a una estantería con diversas publicaciones. Entonces, para no tener que estar sacando una por una, para poder entender cuál es el nombre de esa publicación que tienes en tus manos, el lomo, al contener el título del libro, permite precisamente pues una búsqueda más ágil, más práctica. Pero entonces entendamos como una condición obligada del lomo la de sujetar las hojas o proteger la parte que sujeta a las hojas. Asunto, por supuesto, trascendente, ¿no? Las hojas en el libro, en la medida en la que estén mejor sujetadas, por supuesto que también contribuyen a una mayor durabilidad del mismo. Entonces, esta parte es una parte delicada y pues debe protegerse. Del lomo se desprende la primera de forros, es precisamente esta parte que tenemos aquí. La primera de forros se conoce así por ser la primera parte de la cubierta o la más visible. El reverso de esta se conoce como segunda de forros. La tercera de forros sería la parte posterior o el reverso de la cuarta de forros, que nosotros generalmente o el público en general conoce como contraportada. Le llaman portada a esta. Realmente esto es un error desde el punto de vista del diseño editorial, porque se sabe que los libros en sus inicios no contemplaban forros, o sea, realmente el libro se debería entender como solamente a las hojas, de tal manera que esta parte que nosotros empezamos a entender como portada y contraportada, que están unidas por el lomo, no son realmente eso, son solamente un forro para el libro. Ya en unas láminas más adelante te mostraré cuál es entonces realmente la portada, pero no es esta de aquí, esta es una cubierta y como cubierta
se entiende entonces que está establecida por 4 partes, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y pues esto, al ser un forro, se asocia así al nombre de cada una de estas, es decir, primera de forros, cuarta de forros. Estos conceptos de forros y referidos como primera, segunda y hasta la cuarta, son conceptos que nos van a ayudar a entender de mejor forma cómo es que se maneja la publicidad o los anuncios en publicaciones como la revista o el periódico. Este concepto de los forros se entiende mejor en estas publicaciones, es decir, en la revista y el periódico, porque precisamente en ellos se establece el criterio de venta. Por ejemplo, un anuncio en la segunda de forros en una revista no costará lo mismo que un anuncio en la cuarta de forros. La cuarta de forros, al ser como el reverso de la primera en una revista, pues es una parte muy visible. Además, los forros siempre son, en términos del material, de mejor calidad o más gruesos que las páginas interiores. Entonces, un anuncio en la cuarta de forros, pues es un anuncio de mayor valor. La primera de forros realmente nunca se vende, o no así en lo general, porque en este espacio pues, se dispone la carátula de la revista en sí misma, o sea, aparece ahí el nombre de la misma, aparece la imagen de la edición, el contenido que se puede ver en las páginas. Entonces esta parte es de la organización editorial y el resto se vende, ¿no? Y así se le refiere. Eso en el argot del diseño editorial del periodismo, del medio, vamos. Otras de las partes que conforman el exterior del libro son la sobrecubierta y la solapa. Por sobrecubierta debemos entender a una cubierta para los forros o a una cubierta para la cubierta. En esta imagen que te estoy señalando se puede entender mejor el concepto. Un asunto un tanto absurdo, sobre todo basados en lo que se aprecia en la imagen que estoy señalando, porque realmente la primera de forros muestra lo mismo que lo que se ve en la sobrecubierta. Este asunto de la sobrecubierta me parece que sí, ya sin duda es un asunto más de mercadotecnia, porque hay libros que se mantienen en el concepto tradicional y no muestran en la primera de forros nada, o sea, hacen lucir a los forros como en un principio se concibió para su utilización, o sea, pues protegen al libro. Entonces, pues se entiende que la portada al estar dentro no tendría que mostrarse nada aquí. Entonces, este libro muestra un criterio más tradicional y entonces la cubierta o la sobrecubierta permite ya esa parte de mercadotecnia para la promoción del libro. La solapa entonces permite sujetar a la sobrecubierta en el libro, porque esta pues solapa se inserta aquí, se puede ver incluso aquí en esta imagen muy bien, se inserta abriendo o extendiendo el forro, esta primera de forros, metemos la solapa aquí y ya queda sujetada, de tal forma que esta parte no se entiende como una parte fija en la publicación, o sea, se puede quitar y conservar al libro con su forro o primera protección y esta ya no ser necesaria. Entonces, bueno, tenemos la sobrecubierta y la solapa, asuntos modernos del libro y que pues tienen que ver ya por lo menos la sobrecubierta y solapa más con un asunto de mercadotecnia que de protección. Bueno, tenemos también la faja. Este es un ejemplo que me parece muy creativo, muy interesante. Hay muchos casos así. La faja, pues es un asunto también de decoración, de lucimiento del artículo que se está vendiendo. La faja en principio tiene la función de evitar que personas que no van a adquirir el libro lo abran y lo
lo ojeen, le echen un vistazo. Se entiende que en términos de la, pues digamos, de la venta del libro, pues nadie querríamos adquirir un libro que ya fue usado, ¿no? Entonces la faja permite un poco esa protección o esa seguridad de que nadie habrá abierto el libro. Ya ahora, por supuesto, se utilizan otros recursos, ¿no? Estos se envuelven en este material transparente que los cubre, que no hay manera de abrir el libro a menos que se rompa esta cubierta. Es transparente para que se pueda apreciar a los forros y lo que tengan impreso ahí y poder seguir aprovechando de este recurso de mercadotecnia que presentan los forros. La faja, en un principio y antes de este recurso de este material transparente, pues era una alternativa para proteger a los libros y se servía de esta para crear cosas interesantes o vistosas como la que se muestran aquí. Hoy en día pues es ya más difícil encontrar libros que tengan esta condición porque además es caro, o sea, se suma en costos a la producción del libro y bueno, pues eso haría que el propio libro tenga un valor mayor del que podría tener si no se incluye este elemento. Pero bueno, en ediciones especiales, en casos muy particulares, se sigue observando. Tenemos la guarda. La guarda no es una parte que tenga que ver directamente con la mercadotecnia del libro, porque además está dentro. Esta sí tiene un sentido muy útil o práctico. Es fundamental porque la guarda permite unir al forro con el libro. Todo este papel naranja que vemos aquí permite, o es un cartón más bien, naranja, permite que el libro, que son las hojas propiamente, queden unidas al forro. Si esto se rompe, se despega esta parte del forro. Imagino que habrás visto algún libro con esta condición. Aquí hay un acercamiento mayor. Esta parte queda pegada al forro, pero imagina, vamos, una cartulina doblada a la mitad. Una mitad se pega y la otra se une al libro propiamente. Aquí te muestro una imagen que ilustra mejor esto que estoy buscando explicarte. Aquí está la guarda, o sea, está el forro por separado, está el libro, que son las hojas unidas, están cosidas y demás. Esta cartulina doblada a la mitad permite la unión. Como se muestra en la imagen anterior, una parte se adhiere directamente al forro y la otra se une a las hojas. Esto por supuesto se hace más bien aquí en la unión, porque esta queda expuesta, o sea, no queda pegada a la hoja propiamente, pero permite que ésta se una realmente aquí, a esta unión que se hace de las propias hojas. Esta terminaría siendo una hoja igualmente unida o cosida a estas, y por eso es que ya se puede apreciar un artículo unido, ¿no? Sólido, pues, pero en realidad estas son las partes, y la guarda forma sin duda pues un elemento fundamental en esta construcción del libro, porque termina uniendo a los forros con el libro. Vamos a la parte interior. Esta es propiamente ya la parte del libro, o sea, el libro en sí mismo. Este se divide en principios, cuerpo del libro y finales. Cuando pensamos en diseñar un libro, tenemos que tener en cuenta estos criterios. ¿Qué va al principio? ¿Qué va en medio? ¿Y qué va al final? Vamos a revisar eso. Comencemos por los principios, o también conocido como pliego de principios. Porque, vamos, se entiende que hay una parte en el libro que deberá servir de introducción o que contendrá información previa al contenido del libro. Lo primero que se tiene son las páginas de cortesía. La mayoría de los libros las contienen, pero ahora fíjate, es raro, las contienen, pero ya como un elemento
¿qué podría decir? Como un accesorio, ¿no? Porque en principio las páginas de cortesía tenían una función muy específica y era la de proteger al libro. O sea, antes, cuando no existían los forros, lo que se tenía, pues eran hojas adicionales antes de la portada para que éstas pudieran servir de protección. No solo se agregaba una, en ocasiones se requería de dos o hasta tres o cuatro. Estas eventualmente se iban arrancando por el uso del libro, pero pues vamos, al ser tres o más, pues iban quedando siempre como reserva antes de llegar a la portada. Tener la portada de un libro expuesta directamente a las condiciones del sol, del tacto, etcétera, pues sin duda iba propiciando que la propia portada empezara a presentar desgaste, la impresión se fuera cayendo. Entonces estas páginas de cortesía eran realmente unas páginas de protección. Ahora, como ya existen los forros, pues no tendría sentido tener páginas de cortesía, pero algunas publicaciones aún las incluyen. Quizás como nostalgia, como un asunto, vamos, que se quedó de herencia de estos primeros libros. Y ahora estas páginas de cortesía incluso se utilizan para anotaciones, para que el autor del libro escriba la dedicatoria personalizada para quien lo adquirió y quede esto sin estorbar a otras partes del propio libro. Pero vamos, en esencia, estas páginas de cortesía no son más que hojas en blanco. Después de esas hojas en blanco, si es que se deciden colocar algunas, sigue la portadilla, también conocida como falsa portada o anteportada. Esta es la primera página impresa de un libro y por lo general contiene solo el título de la obra. A veces se anexa también el nombre de la colección y el logotipo de la editorial. Se ubica en página impar y tradicionalmente la portadilla debe parecerse a la portada. Voy a mostrarte un ejemplo tomado del propio libro de diseño editorial de Jorge de Buen. Este libro, como puedes apreciar, no tiene páginas de cortesía, tiene un forro que tiene una solapa sin que ésta sea, por supuesto, parte de una sobrecubierta. O sea, es un forro con una solapita. No tiene páginas de cortesía, pero tiene una portadilla en la que solo se incluye el nombre del libro, no el autor, no la editorial ni ningún otro dato. Puedes ver en la propia imagen que se trasluce detrás de esta hoja la portada. Aparece aquí más grande manual de diseño editorial, pero en principio la portadilla es esta. Es una, pues es eso, una portadilla, una simulación de portada. Es a su vez también una página de cortesía, como puedes intuir. Al reverso de esta portadilla encontramos la contraportada. Fíjate, este realmente es el sentido que debemos entender. La contraportada entonces no está al reverso de la portada. Ahorita lo vas a entender mejor con las imágenes que te muestro. Pero, o sea, vamos, en un sentido original, la contraportada está al reverso de la portadilla. También se conoce como frontispicio. Este es el reverso entonces de la portadilla. Bueno, aquí tengo un error, disculpa. No es al reverso de la portada, es al reverso de la portadilla y por lo tanto es una página par. Generalmente va en blanco, pero algunos impresores acostumbraban incluir un adorno o ilustración ahí, pues se les hacía raro que esta página quedara vacía. Pero puede estarlo, puede no tener nada. Enseguida de esto ya aparece la portada. En una siguiente lámina te muestro la imagen de la contraportada y la portada. La portada es entonces la verdadera cara principal del libro y debe ir forzosamente en una página impar o página derecha. Aquí vemos el ejemplo. Esta es la portada, no la que aparece en el forro. O
O sea, ese es un forro, nada más, ¿no? Que incluye, por supuesto, el título del libro, pues debería tenerlo, pero no es originalmente lo que deberíamos entender como portada. La contraportada está a la izquierda, es esta página vacía, porque al reverso de esta página vacía está la portadilla o falsa portada. Entonces, fíjate bien, este es el asunto en el que deberíamos entender las cosas, pero bueno, todo se ha distorsionado, ¿no? Porque entendemos ahora la contraportada como el reverso de, del libro, pero visto esto desde sus forros, o sea, es decir, entendemos a la cuarta de forros como contraportada, pero bueno, o sea, realmente está mal, ¿no? Si apelamos al origen de las cosas, esta es la contraportada, esta es la portada. Esta imagen que ves pertenece a un libro en el que se entendía que pues, no existían los forros y esta realmente era la portada. Puede verse pues el desgaste que este tiene. No es que sea un libro al que se le cayó la tapa, realmente nunca tuvo. Aquí puedes ver un ejemplo más claro. O sea, estos libros estaban concebidos así, sin forros. Realmente así se entendían los libros, sobre todo pues los que ya después de la imprenta de Gutenberg se empezaron a desarrollar. O sea, realmente no se tenía la idea de que debiera hacerse un forro para ellos. La portada contiene todos estos criterios que ves enlistados aquí. El título de la obra, un subtítulo si es que lo tiene, el nombre del autor, el número de la edición, generalmente con letra, el número del tomo, si se trata de una enciclopedia, el logotipo de la casa editora, el año de la edición y en ocasiones la ciudad donde se hizo. La portada debería tener toda esta información, aunque no es un asunto muy estricto el que deba contener todo esto que ves enlistado aquí. En lo general, y sobre todo en tiempos más recientes, la portada realmente contiene, o sea, mínimamente el título de la obra, el nombre del autor y el logotipo de la casa editora. O sea, esos son los elementos que mayormente se ven en las portadas, pero bueno, está ahí el dato de lo que debería tener en todo caso una portada, si es que se te solicita. O vamos, tú podrías en todo caso sugerirlo, ¿no? Como diseñador editorial a aquella persona o cliente que te está solicitando este trabajo, pues podrás hacerle saber que estos son los datos que podría incluirse en la portada. Después de la portada aparece al reverso de esta la página de derechos o propiedad. Se trata de información muy importante relacionada con la producción del libro y se ubica al reverso de la portada. Esta es la ubicación que debe tener. O sea, esto ya se ha normado así y se prefiere que se respete ese orden porque, digamos, todos aquellos lectores que tienen a bien ya tener referencias de libros buscarán en esa posición esta página de derechos o propiedad. Aquí puede verse esta es la página de derechos. Al reverso de esta está la portada. Incluso puede verse como reflejado aquí la portada, el nombre del libro. Entonces al reverso de la portada no está la contraportada, sino la página legal o la página de derechos. Ya enseguida hablaremos de esta otra parte. La página de derechos, y este dato me parece que es muy importante que lo tengas, sobre todo, como te digo, si llega en un futuro a tus manos un proyecto de libro, estos datos debe tener esta publicación. Y estos son datos obligados. Enseguida te explico por qué. Debe contener el número y fecha de la edición, así como los años de anteriores ediciones. Recuerda que, bueno, los libros, aunque son productos unitarios,
puede eventualmente decidirse volver a reimprimir. Cuando se presenta esta oportunidad, o sea, es decir, cuando se trabajó un libro y este tuvo tanto éxito que se sigue demandando, pero ya se acabaron los ejemplares que se habían impreso, se piensa en una reimpresión que se conoce entonces como segunda edición, toda vez que se aprovecha de esta coyuntura para hacer ajustes o correcciones. Entonces, si se hacen ajustes o correcciones, se habla de una segunda edición. Si vuelve a repetirse el caso, entonces se entiende esto como tercera edición y así sucesivamente. Si solo se reimprime, pues no se tendría que entender esto como una segunda o tercera edición. 2. Si se trata de una traducción, se debe escribir el nombre del traductor, el título en su idioma original, la editorial original y el autor de la versión original. 3. Los nombres de los colaboradores. Esta es la parte en donde se le da crédito a todos los que participaron en la conformación de la publicación. 4. La leyenda de derechos reservados. Pues este es un asunto, ya también muy establecido. O sea, se explica en esta leyenda que ya incluso pues es repetitiva en todos los libros, que no debería reproducirse este contenido de ese libro sin la autorización de los autores. 5. El número ISBN o International Standard Book Number. Este es de inserción obligatoria si se quiere comercializar este libro o si se quiere tener registro de este. Todos los libros, para poderlos comercializar, deberán tener un número de ISBN, o sea, estar registrados ante este registro que controla los libros que existen en el mundo. Este registro, pues, es un código numérico, es un código de barras propiamente, que consta de 10 dígitos. Estos indican el país, el editor y el título. Esto se tramita, obviamente se tiene que hacer un pago por este servicio, pero al final, bueno, tienes ya un libro registrado de manera internacional y como te explico, necesitas tener esto para poderlo comercializar. O sea, de otra forma no podrás venderlo prácticamente en ningún establecimiento, ni siquiera en Amazon, por ejemplo, ¿no? Si pensarías en hacerlo por internet, bueno, incluso ahí necesitas presentar este registro para poderlo comercializar. 6. Si se trata de una traducción, se debe agregar también el ISBN del libro original. 7. El país donde se imprimió, indicado con la leyenda, en el caso de que fuese impreso en México, pues la leyenda impreso en México. Se tiene que agregar también el nombre y domicilio de la casa editora. Este apartado en un libro es precisamente el registro de cómo fue producido este. Es sumamente importante, ¿no? Cuando se establece una bibliografía se acude a esta página de derechos. Cuando se quiere tener referencias muy precisas del origen de esta publicación, pues se acude a este apartado. Este es un apartado en el que debes tener mucho cuidado para diseñar. Después de esta página, podría entenderse todo un segmento de notas previas, en las que se incluyen, por ejemplo, dedicatorias del autor, pues que el autor hace para alguien en particular, si es que pues decide hacerlo. Muchas personas, muchos autores pues dedican su libro a familiares, a seres queridos, a auxiliares, a maestros, etcétera, ¿no? Bueno, dedicatorias. Algunos libros también agregan un lema, o sea, frase, poema o pensamiento de otro escritor que haya servido de inspiración para el autor. También puede agregarse un prólogo. Este espacio se utiliza para que el autor pueda dar un mensaje muy directo a sus lectores y este no necesariamente tenga que ver con el contenido del libro. En ocasiones también
estos prólogos son escritos por otras personas que no son el autor. Ya ahora, a recientes fechas, se empieza a utilizar mucho que se le pide a algún célebre escritor el escribir el prólogo del libro de alguien, y esto siempre es también un factor como de venta o de promoción del libro. Es decir, si existe un escritor que está empezando, que está, digamos, apenas caminando sus primeros pasos en esta trayectoria como escritor, y el prólogo de su primer libro lo escribe un escritor ya más célebre, pues esto llama la atención, ¿no? Incluso hasta se promociona así, no sé si lo has visto alguna vez, pero pueden anunciar un libro y decir como parte de la promoción: prólogo escrito por Carlos Monsiváis o algún otro autor. Entonces, bueno, se utiliza mucho esto también como una parte de promoción del libro. Aquí puede verse las dedicatorias. Este libro tuve la fortuna de que Jorge de Buen me lo dedicara, me lo firmara en la maestría que tomamos, en la materia que tomamos con él. Entonces, bueno, ahí está la dedicatoria de él, y a falta de una hoja de cortesía, pues porque este libro no la tiene, él tuvo a bien firmar aquí, ¿no? Me fijaba que todos los que le pedíamos nos dedicara su libro, pues él disponía particularmente de esta página, él entendiendo que esta es la página de dedicatorias, ¿no? Entonces, o sea, particularmente él buscaba estas páginas de los libros de todas aquellas personas a los que les iba a establecer una dedicatoria, ¿no? Un asunto interesante de alguien que entiende cuáles son las partes de un libro. Después de esta parte que acabamos de explicar, viene el índice de contenido. Aquí se escriben los títulos, capítulos y artículos que contiene el libro, seguidos del número de página donde comienza cada uno para que puedan ser ubicados. Esto me parece pues es de conocimiento general. Sabemos que todos los libros tienen esta guía de navegación, aunque no se trata de un documento digital. Los libros presentan esta manera de navegarlos o de manejarlos. Me parece que incluso lo digital pues toma criterios de lo impreso para poder resolver esta dinámica tan diferente que se tiene, pero me parece que entenderla desde el origen nos contribuye más o nos genera un mayor entendimiento. En el caso de los libros, esta es la navegación, o sea, entendemos que si queremos encontrar algo, pues acudimos al índice y evitaremos estar buscando entre las páginas. Sobre todo si es un libro muy extenso, pues esto nos ahorrará mucho tiempo. Pasemos ahora al cuerpo del libro, o sea, esta parte medular del documento. Este se refiere a la obra o contenido esencial de esa publicación. Este es el motivo por el que alguien compra un libro o decide buscarlo o tenerlo. O sea, este es el verdadero valor de la publicación, el cuerpo del libro. Aquí, bueno, no hay mucho que decir en términos de diseño por ahora. O sea, estamos tratando en este tema las partes del libro. Entonces, esta parte, desde este enfoque, podría, por supuesto, dar para mucho, pues es el contenido de la publicación, pero para fines prácticos solo vamos a entender que existen muchos tipos de contenido. Aquí solo te pongo algunos. La verdad es que hay infinidad. Cada uno de estos contenidos, por supuesto, establece un criterio de diseño muy diferente. Es decir, aunque algunos, por supuesto, podrían resolverse bajo los mismos estándares de diseño, hay casos en donde es clara la forma en la que el diseño tendría que variarse. Por ejemplo, una enciclopedia no va a diseñarse este contenido
de la misma forma en la que se establezca, por ejemplo, un catálogo, o estos no serán igual a un libreto, ni estos al libro de arte, o a un libro de cuentos. O sea, vamos, cada uno de estos criterios, por supuesto, sugiere una estructura de diseño muy distinta. El anuario, por supuesto que nada tendría que ver con un compendio o con una memoria o con un libro de texto. Entonces, el contenido del libro, o sea, el cuerpo en sí, es una parte medular. Y en su momento, pues atenderemos o iremos comprendiendo hasta donde nos permite este curso qué criterios debemos tomar. Pero me parece que lo que ya te he podido compartir hasta ahora te puede ayudar a tener referencias claras. O sea, si entendemos esto desde el enfoque de cómo lee aquella persona que tendrá este documento en sus manos, cuál es el motivo que establece que se encuentre frente a este libro para leerlo, todo eso nos ayudará a entender qué decisiones de diseño debemos tomar. Bueno, pasemos a la parte de los finales. En este apartado se presenta información complementaria para facilitar la consulta del libro. Hay una primera parte, que es la del anexo. Este es un espacio donde se coloca información complementaria de la obra. Aquí puede haber fórmulas, datos estadísticos, gráficas, cuadros, imágenes, etc. Todo aquello que se entienda como información complementaria o de respaldo debería incluirse aquí. Algunos autores o editores prefieren que los datos, fórmulas y referencias se encuentren de forma inmediata en donde aparece esta información en el libro o vamos en la parte del cuerpo. Pero la verdad es que entiendo que es mucho más práctico hacer una señalización en el cuerpo, o sea, es decir, uno está leyendo y entonces se encuentra con una referencia que dice ver anexo página tal, porque esto permite darle la oportunidad al lector de poder continuar con lo que está digiriendo sin tener que verse estorbado por estos datos complementarios, porque puede ser que no te interesen de momento o ya los conozcas. Entonces, el que esté separado esta información complementaria permite una mayor fluidez o permite hacer que quien decida sobre cómo digerir el libro sea el propio lector y no el autor, imponiendo que, o sea, tenga que ver, por ejemplo, estos datos complementarios ahí justamente en donde se está hablando de ellos. Espero estar siendo claro con este asunto, ¿no? Pero bueno, convenientemente debería existir un anexo si es que existe información complementaria. Viene a mi mente a mí la experiencia que hemos tenido con el diseño de los informes de gobierno de Quirino. Hemos tenido en el despacho la oportunidad de trabajar los tres informes que se han hecho hasta ahora. Esperemos que nos inviten para el cuarto y último, para el cierre que se dará ya a mediados de este año. En este trabajo, el anexo mismo es otro libro. Fíjate, asunto interesante, ¿no? Pero es tanta la información complementaria que no solo se decidió poner la parte dentro del mismo libro, sino que además se consideró que era mucho más necesario ponerlo como otro libro, ¿no? Entonces tú podrás ver el libro del informe y este tendrá un libro muy grueso que es pues prácticamente el cuerpo del libro, y el anexo pues es un libro que aparece junto. Entonces se entregan los dos en una caja
que se diseñó en la imprenta de forma muy atractiva, ¿no? Sacas de esta caja pues estos dos libros, uno que es propiamente el cuerpo y el otro que es el anexo, pero es todo un libro, ¿no? De tanta información que hay. Entonces imagínate si estuvieran unidos estos dos, por supuesto que tendríamos un libro demasiado grueso y además su revisión sería más compleja. Espero que este ejemplo te ayude a comprender mejor lo que pretendo decirte. También puede existir, como esta parte de finales, un apéndice. El apéndice es la información no esencial para la obra. En muchas ocasiones, este complemento no es obra del autor, sino del editor. Si se elimina, el contenido del libro no se ve afectado, pero para nada. Algo que a recientes fechas he visto muy frecuentemente es que utilizan como apéndice el hablar dentro de este libro de otros libros similares, incluso de libros que no son del autor. Entonces más bien es la voz de la editorial que en el apéndice te dice, si te gustó este libro te recomendamos leer este otro y te explican un poco de este asunto, ¿no? Entonces el apéndice realmente es una información para nada esencial. Son observaciones y generalmente no son del autor porque el autor tiene otros espacios para poder comunicarse con sus lectores. Entonces el apéndice, pues vamos, realmente es un asunto que aprovecha mucho más la casa editora que el autor y no es para nada esencial. También debería establecerse en esta parte del libro, es decir, en la parte final, después del cuerpo, la bibliografía. Esta, por supuesto, refiere a las obras que el autor consultó para la composición de su texto. Prácticamente todos los libros deberían incluir una bibliografía, o sea, me parece que sería muy petulante de parte de un autor decir que no necesitó de nada, ¿no? O de nadie para poder resolver su documento. La bibliografía tiene también un criterio para estructurarse. Debe hacerse como se ve aquí en este libro de Jorge de Buen. Debe aparecer el nombre del autor, primero el apellido y luego el nombre, separado por una coma. El apellido debería estar en versalitas. Después sigue el nombre, que debería estar entre comillas. Es decir, hay incluso una normativa para hacer las bibliografías de los libros. Entonces, como te he venido diciendo, o como podrás intuirlo a partir de los datos que te he ido dejando en esta plática, el libro es uno de los documentos editoriales o de los productos editoriales más tradicionales y a la fecha es el que se ha mantenido más a respeto de esta tradición u origen que lo constituye. En el caso, como te he dicho, de las revistas, los periódicos, otras publicaciones, incluso las digitales, ya estas normas, estas reglas, no solo se omiten, sino yo creo se ignoran y eso es preocupante. Me parece que conviene entender el diseño editorial desde ese sentido original, no para que te restrinjas a estas tradiciones si no lo quieres así, sino para que tengas un entendimiento de esa base, de esa estructura, y a partir de esa pues puedas saber por qué has hecho tal o cual modificación o alteración, ¿no? O sea, debería haber un sentido que parta de ahí. No sé si sirve esta referencia, pero es como con los artistas del pop art actualmente, ¿no? Aquellos que ves haciendo obras que parecieran no tener mucho esfuerzo, ¿no? Aquel que ve en una basura una obra y la lleva a la galería y entonces entras a la sala donde se encuentra exhibido y mientras el artista expresa de una lata aplastada toda una serie de criterios artísticos, pues tú solo ves una lata aplastada, ¿no? Ahora, yo en lo personal, ante esta situación, dudo sobre
sobre la valía de este artista, sobre la aportación que hace, porque no entiendo realmente en dónde está, o sea, esa visión, esa labor, ¿no? Porque al final, pues él incluso no pudo haber no creado la pieza. Sin en cambio, si dentro del mundo del pop art sabes de la trayectoria de un artista, aquel que ha trabajado en principio con otras corrientes, como por ejemplo la del realismo, y has visto en su desarrollo que ha podido, por supuesto, él pasar por toda esta formación, por todo este entendimiento del mundo del arte y ha decidido caer en el pop art. En principio me parece que habrá ya una certeza de que él habrá creado la pieza, pero que además pues él habrá tomado decisiones mucho más sólidas en función de por qué está exponiendo tal obra, porque habrá comprendido desde un sentido muy original el mundo del arte. No sé si estoy siendo claro con mi referencia, espero que sí, pero creo que eso es el enfoque que debemos seguir, o sea, debemos entender al diseño desde su raíz. Ya empezamos con eso al abordar temas de la lectura y a partir de ahí pues ir avanzando hacia el asunto del diseño mismo. Están también los índices. Estos sirven para que el lector pueda consultar con facilidad aquella información que pudiera estar relacionada con los temas de su interés. Los índices no son el índice de contenido, no hay que confundirlo. O sea, el índice de contenido tiene esa característica, o sea, nos indica sobre el contenido, pero no es el único tipo de índice que puede utilizarse. Por lo menos hay dos más aquí. El índice de nombres, por ejemplo, o el índice de materias, analítico o temático. ¿Qué es un índice? Un índice, por ejemplo, de nombre. Bueno, pudiera suceder que dentro de la lectura que vas haciendo de un libro, vayas descubriendo palabras o conceptos. Entonces, puedes, en algún momento dado, acudir al índice de materia, analítico, temático o de nombres para encontrar referencias específicas. Por ejemplo, en el caso del libro de diseño editorial, puedo yo, por ejemplo, buscar la palabra cursiva, ¿no? O más bien versalita, por ejemplo. Entonces puedo ir a este índice alfabético y buscar la palabra versalita y entonces entender en qué páginas el autor habla de este concepto. Entonces haré una exploración del libro en función de ese concepto del de versalitas. O como puede verse aquí en este ejemplo que se muestra aquí, por ejemplo, acrónimos. Quiero saber sobre los acrónimos. Bueno, eso no lo voy a encontrar probablemente en el índice de contenido, la palabra acrónimo, porque el índice de contenido establece temas. Pero aquí puedo entender que de acrónimos se habla en la página 45 y en la 456. O bien en el caso de Adobe, por ejemplo. Mira, Adobe se habla de este concepto, entiendo que se refiere a la empresa que desarrolla software para el diseño. De esta empresa se habla en la página 62, la 94, la 104, la 171, la 232 y la 597. Por supuesto que buscar Adobe o tratar de entender dónde se habla de Adobe en el índice de contenido, pues sería muy complicado. O sea, podría ser que no demos con exactitud, con referencias que nos ayuden a entender sobre este tema, pero si vamos al índice alfabético, podemos entonces tener esa referencia inmediata y entonces hacer una revisión de este libro, pero a partir de eso, de esa temática. Espero te ayude la explicación. Si no sabías ¿para qué sirve este índice alfabético? Bueno, pues ya tendrías a partir de ahora
un aprovechamiento de esta parte de los libros. La verdad es muy útil, o sea, permite hacer una búsqueda mucho más inmediata de las cosas. También puede existir un glosario, es decir, vocabulario donde se definan ciertas palabras, sobre todo cuando se trata de libros muy técnicos, en donde existen conceptos que no son de dominio público, que incluso podríamos no encontrar en los diccionarios. Pues bueno, existe un glosario en el que se explicaría cuáles son las definiciones de esas palabras usadas en el libro y que se entienden como de poco uso. También existe la fe de ratas. Ya ahora este apartado no se aprecia mucho en los libros, porque los libros pasan por muchas correcciones, muchas revisiones. Entonces es raro que exista una errata. No es fe de ratas, ¿no? No de ratas, sino de errata, o sea, de aquel que erra, que comete un error. Entonces, la fe de ratas se utilizaba mucho hace décadas atrás, donde los sistemas de impresión todavía eran, digamos, más lentos, más limitados. Entonces había ocasiones en donde urgía la impresión del libro, pero pues por esta misma digamos, apuración que se tenía, se cometían errores y ya se tenía impreso todo. Pues bueno, se hacía entonces una página en la que se explicaba dónde se había cometido un error, se ofrecía una disculpa a los lectores y bueno, o sea, esto salvaba un poco la situación. Ahora se sigue viendo la fe de ratas, por ejemplo, en los periódicos. Es muy común que por la dinámica en la que se mueven estas publicaciones, se pueda escribir algo que se terminó imprimiendo y se distribuyó el periódico y todo el mundo se enteró de ello, y resulta que el periódico se equivocó en algo y entonces en la edición del otro día, generalmente en la página 2, se pone una fe de ratas y se explica a los lectores que el periódico cometió un error grave y se disculpe y lo aclara, ¿no? Pero bueno, o sea, queda pues ya establecido que podría también en esta parte, en la última parte de los libros, ponerse toda aquella situación de error que se haya cometido en la publicación. Recuerda que, bueno, o sea, el libro se imprime por partes, ¿no? Entonces, si todavía no se ha encuadernado, o sea, no se ha unido, pero ya se imprimió, pues puede resultar muy caro tirar todo eso que ya se imprimió, porque además debo explicarte que no se imprimen los libros por hoja individual, o sea, se imprimen por pliegos, de tal manera que la impresión no abarca solo una página, sino muchas páginas. Entonces, o sea, tirar a la basura todo eso ya representa un costo. Ojalá fuera una página nada más, porque tú dirás, bueno, pues se quita esa página y la vuelvo a imprimir. Pero no, realmente la impresión de un libro se resuelve a partir de que se imprimen varias páginas, porque se utiliza de un pliego extendido de papel, o sea que generalmente mide 57 por 87 o 70 por 90. Entonces en estos pliegos caben muchas páginas y además es frente y vuelta. De tal manera que si el libro, por ejemplo, contiene 5,000 ejemplares y se cometió el error en una página, por supuesto que se tendría que tirar demasiado papel y demasiada impresión hecha en estos, de tal manera que se estaría tirando mucho dinero y por ello es preferible imprimir, o sea, ya ahí sí una hoja particular o algo, pues una fe de ratas. Al final esto representa un menor costo que tirar toda esa parte que se imprimió con el error. Pero bueno, espero ahora haberme explicado mejor. Quería dejar claro este punto. Bueno, finalmente, ya lo último que se
dispone en un libro, en la parte de finales, es el colofón. Esta es la nota final del libro que contiene datos sobre la impresión de los ejemplares, la fecha de impresión, el tiraje, el país, el nombre, incluso la dirección de la imprenta. Ese también es un dato importante, debe ir en todos los libros. Aparece siempre al final. Este libro, que no es el de Jorge de Buen, este es otro libro, tiene aquí en esta última página el colofón. Me parece que este libro, o lo interpreto así, pues no tenía mucho presupuesto porque terminó utilizando de la última página de la bibliografía para poner ahí el colofón. Generalmente se deja, o sea, se termina con lo que se tenga, en este caso la página de bibliografía, se pone una hoja más, puede quedar en blanco esta, y a la vuelta se imprime el colofón. Como debe ser la última página del libro, esta debería estar del lado izquierdo, o sea, ser una página par preferentemente. Pero bueno, aquí yo creo por economía, pues lo metieron justamente después de la bibliografía. Pero no es lo común. O sea, este asunto del colofón va solito en la última página, aquí abajito. O sea, va más o menos en esta parte. Y bueno, se puede ver aquí, en este ejemplo, esta obra se terminó de imprimir el 25 de julio de 2008 y te dice dónde, ¿no? Y dónde está esa imprenta donde se resolvió esta tarea. Pero bueno, en general, estas son las partes del libro. Espero que esta sesión te resulte útil. Si no ahorita, por supuesto, para cuando tengas en tus manos un proyecto de diseño de libro, ya podrás saber qué es lo que mínimamente debe contener y en qué parte del libro debe ir. Bueno, que estés muy bien, que tengas un muy buen día. Bye.